¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Varieté. Sabéis que nosotros aquí hablamos mucho de patrimonio y al final tenemos una misión que de alguna manera, aunque bueno, también está la charla, el buscar asuntos de interés, pero al final todo eso tiene un fin último que es la divulgación. Qué importante es la divulgación cuando hablamos de patrimonio, cuando hablamos de que se conozca toda la riqueza de nuestro pasado, de nuestros tesoros escondidos en nuestras ciudades, de nuestra comarca del Campo de Gibraltar y de nuestra tierra, de nuestra ciudad de Algeciras. Pues bueno, de divulgación es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, porque uno de nuestros inestimables colaboradores, como es la Asociación en la Defensa del Patrimonio La Trocha, trabaja mucho en esto de la divulgación y de eso nos puede hablar mucho David Martín, que es profesor del Instituto Torre Almirante, también colaborador de La Trocha y que está siempre, pues eso, metiendo el patrimonio ahí en las nuevas generaciones para que se conozca y para que llegue y para que se ponga en valor. David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alejandro. Además, vienes hoy acompañado de manera excepcional, ¿verdad? Sí, vengo muy bien acompañado de dos alumnos de patrimonio de primero bachillerato, que es Daniela y Adrián, que ahora explicarán un poco este yacimiento tan maravilloso que tenemos en Algeciras y que mucha gente no conoce. Y venimos aquí a invitar a todos los televidentes a conocer nuestro pasado, que están puestos en valor y que es una maravilla. Cuando vayan lo van a entender muy bien. Perfecto, pues bueno, Daniela, Adrián, a los dos muy buenas tardes, bienvenidos también, ahora hablamos con vosotros. Porque bueno, ellos lo que han hecho, lo has avanzado un poquito, es un trabajo, o están haciendo, sobre esa gran joya de nuestro patrimonio que es el yacimiento de la fábrica de salazón de la calle San Nicolás, ¿no? Correcto, estamos haciendo una situación de aprendizaje, que es una situación de aprendizaje que hacemos muy práctica, que es la visita al yacimiento, y trabajamos sobre ese material que tenemos. Tenemos un material extenso que trabajamos con fotografía, han hecho un trabajo destacando precisamente lo que más le puede gustar de ese yacimiento, y yo creo que esa función ha sido una maravilla porque todo el mundo le ha gustado algo, no hay nada que no te guste. Y además hemos visto la gran variedad de cosas que se hacían en ese yacimiento, que aquí claro, van a exponer ellos. Y entonces creo que los televidentes cuando lo vean lo van a comprender. Es un yacimiento que empieza a principios del cambio de era y que tiene pervivencia hasta el siglo XVIII. O sea, imagínense, por una manera o por otra ha estado produciendo cosas hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII siguió activo. Sí, siguió activo. Ha habido pausas, evidentemente, con el abandono de la ciudad, no hay nada, pero luego ha habido época bizantina, que bueno, en la época bizantina, después del tardo romano, se hicieron cosas. En la época musulmana hubo algo. Y luego hemos tenido constancia de que hemos tenido en el siglo XVIII ronqueos de atunes allí y incluso tienen un montón de esqueletos de atunes allí, una maravilla. Qué curioso. Bueno, pues vamos a entrar en materia, vamos a empezar a contar un poco lo que han hecho ellos de tu mano. Creo que traéis material además para ir ilustrándolo, ¿no? Vale. Si el realizador quiere, podemos poner la primera imagen. Esta es la entrada que podemos entrar a la Factoría Romana de Salazón de Algeciras. Sí. Es una entrada, yo creo que maravilloso porque respeta el medio ambiente en que se encuentra. Estamos en el Parque Smith y entonces pues entramos directamente, está abierto, puede entrar quien quiera visitarlo, no hace falta pedir permiso, nada más que respetando las indicaciones puede hacer una visita muy interesante. Si pasamos a la foto segunda, podríamos ver la amplitud del yacimiento. Si lo observan bien, ahí en el centro vemos un suelo de Opus Igninum con un pozo en el centro. Eso sería del siglo I. Y es un sitio maravilloso donde se hacía el ronqueo y las piletas están alrededor de la zona donde se guardaban para poder hacerlo con la sal, para poder hacer la salazón. Si pasamos a la siguiente foto, aquí hay una cosa muy interesante. Es una hilada de piletas y luego tiene una segunda hilada de piletas. Sí. Lo interesante de este yacimiento que es uno de los más importantes del Mediterráneo, y parece mentira, pero lo es un yacimiento con la gran cantidad de piletas y es una sola factoría. Imagínate, hay muchas más factorías que ha descubierto el georradar, que nos han excavado evidentemente, que serán para un futuro, y nos demuestra la potencia económica que tenía la ciudad de Algeciras, Julia Traducta, en la antigüedad. La producción de sal y, bueno, la producción de pescado en sal, brutal. Esta imagen es curiosa y pongo esta imagen por un motivo. Todavía hay que confirmar muchos más datos. Están rotas esas piletas por una zanja. Sí. Esa zanja, arqueológicamente, han demostrado que está alterada a nivel arqueológico. Hay una teoría que me gusta mucho y muy interesante que puede ser la fosa que hizo Alfonso X el Sabio cuando sitió Algeciras, en el primer sitio, y entonces hizo una fosa que protegía su campamento y entonces se encontró esta pileta sin saberlo y la rompieron. He dicho que esto es una teoría muy plausible porque han encontrado materiales, pero hay que estudiarla más.
Por eso me gusta mucho esta foto, porque nos va diciendo las piletas lo que ha sufrido durante tantísimos años y cómo se refleja en nuestro patrimonio. Si pasamos a la siguiente fotografía, aquí vemos un mapa de las factorías de salazones que conocemos. Eso no significa que sean las únicas, posiblemente haya mucho más que no conocemos. Claro. Y aquí me gusta porque están los créditos para decir, estas fotografías han sido tomadas en el yacimiento y han sido producción del Ayuntamiento de Algeciras, Universidad de Cádiz y una fundación Campus Tecnológico, porque hay que demostrar que las fotos que hemos tomado tiene rigor, ¿no? Tienen su rigor, ¿vale? Claro. Y si quieres, seguimos la siguiente fotografía y aquí vemos la amplitud de las factorías desde el otro lado. Imagínense, tenemos excavada una pileta, ¿vale? Pues tenemos 5 alrededor que no se han excavado. Hombre, obviamente es una reserva arqueológica que se podrá excavar en el futuro. Y lo interesante es que todavía conservan ese signinum, ese foso y todo como hace tal y como años. Era, ¿no? Pero es maravilloso. Hay que decir para que la gente lo sepa, bueno, porque estamos hablando de un yacimiento visitable. Totalmente. Que está en la calle San Nicolás, a la espalda del Parque Mí, como has dicho, el Parque de las Acacias, y que, bueno, nos habla precisamente de lo que estás diciendo, de esa riqueza económica que era y comercial que era este enclave para el Imperio Romano, por todo lo que tenía que ver con los alazones del atún, que era una cosa que se consumía mucho y muy preciada en la gastronomía de la época, ¿no? Por acotar un poco para que... Sí, evidentemente. Eso porque si no saben. Podemos continuar viendo además estas imágenes que nos traéis, donde pues, podemos ver eso que nos decía, cómo se reproduce tal y como era prácticamente, ¿no? Vale, pues ahora a continuación vamos a dejar a mi compañera Daniela que explique estas imágenes, porque va a ser una explicación bastante interesante. Adelante, Daniela. Hola, muy buenos días. Muy buenas. Yo soy Daniela, alumna de IES Torre Almirante, curso primero de bachillerato y participo en la asignatura de patrimonio. En el primer trimestre fuimos a la excursión a visitar las piletas de Salazón. En lo personal, había muchas cosas que mi profesor me contó y yo no lo sabía. Y al estar allí entendí un montón de cosas y la verdad es que me gustó muchísimo. Por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, es la forma que podría tener las piletas en aquel momento. Ajá. Es una representación gráfica que te explica más o menos cómo podría ser. Claro. Hay diferentes piletas, mucha cantidad, como bien ha dicho mi profesor, y con un centro donde se hacía o bien el ronqueo, se cavan también los atunes y otros animales. Las piletas eran muy grandes, o bien porque para tener mucha cantidad de productos, o porque el producto era muy grande, como el atún rojo, que más o menos por esta fecha es cuando solían cazarlo. Pero claro, el atún solamente pasa por cierta fecha delimitada, entonces el resto del año no podían tirar de pesca, por lo cual solían utilizar otros animales, como bien puede ser de granja, como cerdos y cabras. Sí, estamos viendo ahí arriba, ¿no? Animales salvajes, como pueden ser los ciervos. Esto demuestra que la fábrica estaba en constante producción durante todo el año. Muy bien, muy interesante, y además ahí se ve un poco, pues eso, ¿no? Esa parte central donde se trabajaba, ¿no? Y luego la función que tenían las piletas, fundamentalmente para el salazón, ¿no? Y para... Muy bien, bueno, pues continuamos viendo otra imagen más. Esta imagen también a mí me resultó especialmente curiosa. Hay una gran cantidad de restos de conchas de ostras y esto nos puede dar la idea de que podría que hubieran habido invernaderos de ostras y que nosotros las cultiváramos aquí. Esto es muy importante, ya que como bien puede haber, como bien dice, opicio en un recetario que tiene, habla sobre todo de las ostras, de que hace muchas salsas y muchos platos con estas. Entonces, el hecho de que esté aquí implica de que nuestra fábrica de salazón de aquí era muy importante. Claro, también trabajaba esta parte de la gastronomía. Muy interesante. En esta imagen también es muy curiosa porque los romanos utilizaban prácticamente todo el animal. Aquí podemos apreciar un pequeño molino de mano donde utilizaban las espinas de los pescados, de los atunes, para hacer harinas. Así que tenían una economía de aprovechamiento y utilizaban todos los recursos que tenían disponibles. Qué curioso. Qué bueno. Y eso también está visible en el yacimiento a día de hoy. En esta imagen también se puede apreciar el invernadero de ostra, que es una recreación de cómo podría ser, y cómo se ve la separación de dos factorías diferentes, porque había una gran cantidad por todo el producto que exportábamos nosotros y demostrar la importancia que teníamos.
Sí, porque efectivamente lo mencionábamos antes, la importancia comercial, ¿no?, que tenía. Roma demandaba mucho todo este tipo de productos porque eran les gustaba mucho, ¿no? Sí, se consumía, era un producto muy consumido, tal vez que los romanos siempre aprovechaban todo lo que tenían y la pesca era uno de esos fundamentales para ellos. Y la riqueza en el ámbito de la pesca y de la naturaleza que ha tenido siempre el estrecho y esta zona, ¿no? Muy bien, bueno, continuamos viendo. Sí, tiene falta. Aquí también esta imagen es también bastante curiosa. Gracias a un derrumbe que hubo, una pileta quedó sepultada y en su interior se quedaron todos los restos del garum. Sí. Gracias a esto hemos podido estudiarlo y el hecho de que tengamos unos restos gastronómicos tan importantes de aquella época es fascinante porque podemos aprender mucho más y cómo era su composición y cómo se hacían. Porque esos restos han aparecido ahora, o sea, gracias a ese derrumbamiento hemos visto restos precisamente del material del producto. Exactamente, ¿no? En el fondo de la pileta quedó ese resto de garum y entonces al caer y sellarse con restos, pues no le mereció la pena ni tocarlo. Y entonces a nosotros nos ha servido como una maravilla de encontrar una cápsula temporal de un producto tan exquisito como es el garum en una composición que podemos analizar. Claro. Y entonces ahí te viene una recreación virtual de cómo era y una foto auténtica después de limpiar ese foso como era el garum. Qué curioso. Sí. Bueno, pues yo soy Adrián Fernández, al igual que se ha presentado mi compañera, también estudiante de primer de bachillerato, alumno de David. Y bueno, a mí me gustaría hablar un poco de lo que viene siendo la localización de este sitio, ya que es muy importante para comprender cómo se trabajaba y cómo se transportaba el material que se utilizaba. Ajá. Y también, como ha mencionado antes David, si se puede poner la foto, hay una serie de yacimientos que se han encontrado con georradar, que se sabe dónde está, pero que a diferencia de la que está rodeada en verde, el yacimiento actual, no están puestos en valor ni se han excavado todavía. Y bueno, hay también más yacimientos que se saben con el georradar. El problema es que al estar bajo propiedad, al estar bajo casas, bajo centro, no se le puede meter mano tan fácilmente como en estos sitios rodeados, que como se ve no hay ninguna edificación por encima. Claro, pero da una idea del tamaño que tuvo que tener aquella. Claro, era una fábrica enorme, por eso ha dicho David que es una de las 10 fábricas más importantes del Mediterráneo. ¿Sí? Luego, si pasamos a la siguiente foto, podemos ver una recreación de cómo sería también de lo cerca que estaba del agua. Se encontraba en la meseta de lo que ahora es el Parque Smith, al lado del Hotel Reina Cristina. Sí. Y también, como ha explicado antes mi compañera, se ve la división entre las dos factorías, que está la principal con las filas de 2 a los lados y al lado hay otra fila de 2, la cual se encuentra también, se puede ver en el yacimiento, no sé si hay imágenes, las escaleras que suben a la segunda planta. Esta imagen, como se puede ver, está tomada en el museo, es donde se encuentra esta recreación. Obviamente no es exactamente al milímetro, es una recreación de cómo imaginamos que podría ser. Intuitiva, claro. Exacto. Y como se ve en la siguiente foto, si se puede pasar, ahí es otra recreación, ¿no?, de cómo sería la población de Julia y Traducta, ¿no?, que es una población mesopotámica, se encuentra entre los dos ríos, el río de la Miel y el río Pícaro, y la cercanía que había respecto al mar, la cual es, nada, una montañita. Claro. Los pescados así más fáciles, como el atún, por ejemplo, se solían transportar desde los barcos en animales hasta las fábricas, mientras que, como podemos ver, se tiene constancia de que se trabajaba también con restos de animales como las ballenas, por ejemplo, las cuales obviamente los barcos pesqueros no podían cargar con ellas. Así que lo que ocurría es que estas normalmente llegaban moribundas a la orilla y al ser encontradas ahí lo que hacían era descuartizarla para poder transportarla a la factoría y trabajar con ella, ya que era una fuente de alimentación enorme, se podían alimentar a muchísimas personas. Es apasionante además imaginar, ¿no?, porque esto es una recreación imaginativa de lo que tuvo que ser Julia Traducta, la ciudad romana de Algeciras, como estás diciendo, y que entonces, claro, quien haya conocido la playa del Chorruelo, que estaba muy cerquita del Hotel Reina Cristina, pues ya tiene una referencia cercana en la historia de lo cerca que estaba el mar, de lo cerca que estaba la playa, de ese emplazamiento que tiene ahora la fábrica de Salazones, y da una idea aproximada, pues, de pensar todo esto que explican muy bien, además, de cómo era el transporte, ¿no?, hasta la fábrica del pescado. Vale, como podemos ver en la siguiente foto, hay una recreación de cómo se llevaba a cabo el ronqueo, que es el método, o sea, es el nombre técnico, ¿no?, que recibe el proceso en el que se troceaba
el atún, se llama ronqueo por el ruido que hacía el cuchillo a la hora de cortarlo, y como ha dicho mi compañera, se aprovechaba pues todo lo que se pudiese del animal, ¿no? Como ha dicho, se utilizaban, por ejemplo, del atún, las espinas se utilizaban para hacer las harinas, obviamente el atún se utilizaba para alimentarse con su carne, y también pues, nos hace tener una idea de cómo se tenían que adaptar, ¿no? Las poblaciones de aquel entonces, de cómo aprovechaban cada recurso y sobre todo cómo se aprovechaban los recursos que habían dentro de la bahía de Algeciras y cómo se llevaban a la traducta. Claro. Y el proceso de alimentación de dicho poblado. Y bueno, como se ve por último en la siguiente foto, hay una recreación más exacta desde dentro, o lo que se cree que podría haber sido el poblado. Se ve a la derecha, bueno, se ven a ambos lados, tanto a la derecha como a la izquierda se ven 2 fábricas de salazón, lo cual nos hace pensar un poco en la magnitud que tenían las fábricas, ya que es no solo una fábrica grande, es que son 2 al lado de otra y las que pueden haber que no sepamos todavía y las que faltarían, como ya he dicho antes, por excavar, la cercanía que había al agua, se puede ver el peñón de Gibraltar al fondo. Y me parece personalmente que el yacimiento que se ha conseguido excavar es crucial para conocer nuestro patrimonio, para conocer el patrimonio de Algeciras, de nuestra zona donde vivimos, ¿no? Y para hacernos también la idea un poco de la magnitud de la población, como hemos visto en la imagen de la recreación del poblado mesopotámico, era una población enorme y nos hace comprender un poco mejor la historia del campo de Gibraltar, ya que no solo es Giulia Traducta, también teníamos Cartella delante. Claro. Y también entender que Giulia Traducta surge un poco como para hacerle la puñeta, por así decirlo, a Cartella. Que era la verdadera gran plaza. Cartella fue de las primeras, de hecho fue la primera ciudad romana, ¿no? Sí, si no me equivoco, sí, fuera de Roma. Con derecho latino, que eso es muy importante. Sí. Pero claro, también viene la historia y todo venía también, bueno, aparte de por la naturaleza de sus habitantes, porque eran soldados que exacto. Pero también por la importancia del garum. El garum de repente se convierte, no sé, hoy en día hay productos que determinan la economía mundial, como el petróleo, como otros muchos, ¿no? Pero el garum, fijaros, ¿no? Una cosa que además, bueno, ha habido experimentos hoy en día con el garum para intentar recuperarlo y es una cosa pues que tenían que tener un estómago bueno los romanos, ¿no? Porque es una cosa fuerte y desagradable, pero era preciadísimo y una fuente de riqueza. Yo le digo a mis alumnos que muchas veces el garum era nuestro ketchup de hoy en día. Pues si vemos ahí el día ketchup, dice, estos tomates, me los tengo que creer porque es rojo. Pero el garum es un sabor tan fuerte que cuidaba o tapaba los sabores de la carne o del pescado podedumbre que se comía porque no había frigorífico, no había forma de conservarlo, a no ser que fuera en salmuera, pero lo más normal es que fuera carne que se empezaba a poner mala a partir del 3er día, 4.º día. Claro. Le echa el garum un sabor mucho más fuerte, la carne te parece mejor. Sí. Y eso es lo que hay. Sí, porque además en el proceso de producción, que tiene también su aquel, hay una especie de putrefacción, ¿no? Totalmente. Es que la putrefacción forma parte del garum. Eso es. Es increíble, pero bueno. Bueno, eran costumbres y estómagos de otra época, ¿no? Exacto. Bueno, me resulta alucinante, David, escucharlos a los dos, ¿no? De qué manera no solamente ejercen como alumnos en el sentido de aprender todo lo que hemos estado viendo, sino la naturalidad y la soltura con la que lo cuentan, ¿no? Que parecen incluso que tienen más edad de la que tienen, ¿no? Y esa capacidad divulgadora, ¿no? Que es fascinante. ¿Cómo consigue que el patrimonio cale? No, me imagino que no es igual en todos los alumnos. No, vamos a ver, la asignatura de patrimonio es voluntaria, optativa, no es una asignatura obligatoria en primero bachillerato. Ellos la han cogido y la verdad es que es una alegría trabajar con ellos, porque son alumnos motivados, que quieren aprender, que quieren descubrir. Y tiene una cosa, con gente así es muy fácil descubrir. Ellos son el futuro. Claro. Ellos van a estudiar historia, me parece maravilloso. Sí, yo les animo, claro, además, ¿no? Les animo que sigan. Seguro, vaya. Les animo que sigan, que es el futuro, el trabajo, el estudio de la historia. Son futuros historiadores. Claro. Si ya ahora le damos estas herramientas claro. Y aprecian lo que tienen, aseguro que ellos van a conseguir dentro de poco hacer muy buenos trabajos. Seguro, vamos, ya de hecho lo estamos comprobando. Daniel, hablabas de que estuvisteis en el yacimiento, habéis estado varias veces, habéis conocido, ¿no?, de cerca todo aquello. Hablabas de que te produjo una impresión personal, creo que recordarte que has dicho. ¿Qué es lo que más te fascinó? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de estar allí y de ver todo lo que estabas viendo? Pues lo que más me gustó, sinceramente, es que, según la economía romana, la importancia que tuvo Giulia Traducta, porque yo, sinceramente, en un principio sabía que teníamos aquí una ciudad romana,
pero no sabía la relevancia que tenía realmente. Entonces, al ir allí, descubrirlo, ver todo y tenerlo tan visible, gracias a todo el yacimiento arqueológico que han realizado, pues no sé, me resulta fascinante. Es como estar tocando la historia, ¿verdad? Sí. En tu caso, David, ¿qué impresión te llevó toda aquella incursión? Pues la verdad es que fue Adrián, bastante... perdón. Sí, sin problema. No, pues fue bastante interesante, ¿no? Al fin y al cabo no había tenido la oportunidad todavía de ir. De hecho, yo creo que si no fuese por la asignatura, tristemente, pues no me habría enterado, ¿no? Y la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Te hace también ver un poco la magnitud. También me parece bastante curioso el cómo las civilizaciones van dejando esas cosas atrás. Porque, por ejemplo, hay gente que durante décadas, ¿no? La gente ha pasado por el Parque Smith sin saber que debajo de donde estaban andando había una factoría de salazón importantísima en la historia de la zona, y también te hace pensar en la de yacimientos que puede haber en cualquier sitio por el que estemos andando a diario y sin conocer realmente, ¿no? También... Claro, y especialmente en Algeciras, ¿no? Que claro, toda la zona, una el centro, piedra, ¿no? o las murallas medievales que tenemos aquí también, ¿no? Claro. Que durante años también se han utilizado que han estado bajo terreno. Claro. Y eso pues te hace pensar un poco, ¿no? En lo que ha sido, en lo que fue la zona, lo que fue Isla Traducta, en lo que ha sido Algeciras, Sí. a lo que es ahora mismo. Y Sí. me parece muy curioso y estaría muy bien poder saber todo lo que hay, pero por motivos obvios no se puede Claro. trabajar en todo el terreno porque hay viviendas, hay negocios, hay muchas cosas. Claro. Pero teniendo las herramientas, como ha dicho también David, de georradades, que nos hacen también un poco la idea, nos ayudan a comprender cómo era Algeciras, me parece un hecho tremendo y me parece genial, ¿no? Que podamos cada vez conocer mejor, gracias a la tecnología, cómo era la zona. Claro. Qué bueno los dos aspectos que destacan cada uno de ellos. Por un lado, la importancia económica, el poder que tuvo esta zona, ¿no? Que muchas veces no lo tenemos como referencia y lo tuvo, ¿no? Y en otro caso, el caso que destaca Adrián, esta cosa que nos pasa muchas veces desapercibido, de que el patrimonio está en muchas ocasiones debajo nuestra y que lo ha estado también mucho tiempo, porque esto del patrimonio empieza a ponerse en valor hace décadas, es decir, han transcurrido los siglos y hemos visto cómo el patrimonio se ha ido perdiendo porque no había un concepto de que eso tenía un valor, ¿no? Sí, totalmente. Y además me parece muy bien, pues si pasamos a la última foto, podemos ver con el grupo de los alumnos que fuimos a visitarlo. Mira, ahí se ve, claro. Ahí lo ponemos. Y además me gusta esta foto porque ahí mismo veis la estructura que se ha afrontado para proteger los restos. Es una cosa que es maravillosa. Fíjense ustedes el gasto que ha habido ahí, que me parece maravilloso porque conserva perfectamente ese patrimonio que tenemos, que lo visite. Yo sé que eso ha sido un sacrificio, ha sido un esfuerzo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras y que Pilar Pintor ha tenido mucho interés y que me parece fantástico. También hay que hablar de los arqueólogos que han pasado ahí. Este proyecto tiene 20 años. O sea, yo lo he conocido cuando se estaba haciendo la primera excavación y sin saber lo que había debajo, que fue una maravilla. Y una pieza y otra y otra. Y entonces han pasado por ahí un montón de arqueólogos, pues puedo recordar muchísimo, no voy a decir nombres porque lo puedo dejar, pero Darío Bernal con la Universidad de Cádiz, ha pasado también, bueno, Rafael Jiménez, que es el arqueólogo, claro. Por supuesto, lo tenemos como una persona importante. También Tomasetti, ha estado Ildefonso, bueno, un montón de arqueólogos, no voy a decir nombres porque me dejaría algunos seguro. Y luego también la voluntad también de nuestra concejala de que ha hecho su interés para poder hacerlo, Pilar Pintor, y también de Rosabel del museo, con también la protección de materiales que demás que hay en el museo. Me parece que todo es un conjunto maravilloso que se ha hecho y animo a las autoridades que sigan en este camino, claro. Porque esta puesta en valor para Algeciras es mucho, claro. Aunque parezca mentira. Sí, porque hay una cosa que comentaba Adrián que decía, seguramente si no es por este trabajo no hubiera sabido todavía que eso estaba ahí, ¿no? Y yo creo que es importante que se haga pues esta labor de divulgación, de decirle a la gente que vaya, porque es que es de acceso gratuito, está prácticamente al aire libre, se puede entrar, creo que tiene una entrada también por el propio Parque de las Acacias. Sí, se entra por el Parque de las Acacias, o sea que pasen directamente al Parque de las Acacias y verán la factoría de salazón perfectamente señalizada. La puerta está abierta, es que no hay ni candado. Claro. Y ustedes pueden leer totalmente los paneles explicativos, pasito a pasito, y súper cómodo. Claro, esto pasa muchas veces que a lo mejor vamos a alguna ciudad italiana, por decirte algo, y somos capaces de andar bajo el sol con un sombrero, una botella de agua, lo que sea, por ver una piedra, y aquí, sin embargo, lo tenemos y muchas veces no lo sabemos, ¿no? Y hace falta poner en valor eso, ¿no? El patrimonio nuestro, ¿no? Y pagaríamos 10 euros por verlo, y aquí es gratis. ¿Sabes, no? 10 euros como mínimo, ¿sabes, claro, no? Claro. También otro aspecto que llama la atención escuchando todos vuestros relatos, aparte del patrimonio económico que suponía, también es el natural, ¿no? Porque la presencia del atún histórica tan importante
¿no? Daniela, Adrián, en esta zona, en el Estrecho, hablabais antes del ronqueo, todavía le estamos sacando provecho a esto del ronqueo, los cocineros que hacen el ronqueo en vivo para que se conozca, y estamos hablando de que hace siglos, ¿no? Ya se hacía, ¿no? Digo eso, la importancia, ¿no?, del valor natural de la zona, ¿no? Claro, al fin y al cabo también pues, nos hace comprender los materiales, ¿no?, lo que se podía conseguir en la zona, que era pues eso, principalmente el atún, que era el alimento pues, que más predominaba en esta zona, y también alimentos más ocasionales, por así decirlo, ¿no?, más exclusivos por lo poco habituales que eran, como la ballena, que dependía, claro, como no se podían pescar las ballenas, no se podían buscar, había que depender de un golpe de suerte y que un día se despertasen y la ballena estuviese en plena orilla para poder transportarla, además con un proceso muy complicado, ya que por motivos obvios una ballena no se puede subir a una población. Porque no había entonces grandes empresas de caza de ballena como hubo después, ¿no? No, claro, aquí era simplemente si no aparecía, la troceábamos, la llevábamos al poblado, se trabajaba con ella para mucho tiempo. El problema es que al ser tan grande se pudría mucho más rápido. Si habían problemas con el atún, como ha dicho David, que había que comerlo con garum porque se ponía putrefacto, claro, la ballena tenía el problema de que duraba menos aún. Pero bueno, como ya se ha dicho, el garum, que como hace la comparación siempre David, es como un ketchup, es como el ketchup de la actualidad, tapaba ese sabor, ¿no? Y claro, nos hace pues eso, comprender un poco los materiales, los recursos que tenía la zona. Claro. Qué bueno, David, el futuro, ¿no? El futuro de... El futuro lo tenemos aquí, gracias a Dios. Las nuevas generaciones y el interés por nuestro pasado y por nuestro patrimonio, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, gracias a Dios no está todo perdido. Hay gente que todavía tiene interés y sí me encanta y estoy muy contento con ello. Cada año que pasa estoy muy contento con las generaciones que tengo el honor de darles clases y me estoy muy contento porque responde. De verdad que no somos muchos alumnos, pero los alumnos que son muy comprometidos y alumnos que les gusta la materia. Y además, los dos, según he escuchado, también muy interesados en formar estudios no relacionados con la historia. ¿Por qué, Daniela? Cuéntame, ¿por qué concretamente este interés? A mí, sinceramente, desde pequeña me ha gustado un montón la historia. Y el hecho de que, por ejemplo, en mi ciudad, en Algeciras, tengamos tanta historia, porque desde la época de los romanos y anteriores, siempre hemos tenido aquí una civilización bastante grande. Esto demuestra el patrimonio tan importante, tan rico y tan grande que tenemos y que no sabemos apreciarlo. Y creo que deberíamos, cada uno, intentar colaborar un poco para poder conservarlo. Claro. Tú, en tu caso, tu interés también va en el mismo Sí, camino. Mi interés va a historia. Mi interés por la historia no es de una manera tan bonita. Mi historia al principio, como se me daba bien, pues me gustaba mucho y decía, pues yo quiero estudiar historia. Pero sí es verdad que luego ya con el tiempo, cuanto más vas descubriendo, pues ves lo bonita que es la historia, las cosas que aprendes, claro, cómo comprendes también el cómo evolucionan los lugares, ¿no? Al fin y al cabo, quieras o no, el Salazones, las factorías estas han sido importantes en el desarrollo de la zona, que luego fue abandonada, pero estos mismos yacimientos, como ha dicho David, fueron importantes, ya que con el tiempo, al volver poblaciones, estas fábricas se seguían utilizando. Y eso propició a la llegada de poblaciones que a lo mejor, si no hubiesen estado esas factorías en esta zona, por muy rica que fuese, se podrían haber quedado simplemente en Cartella. Ahora mismo la zona de Cartella ser lo que puede ser Algeciras a día de hoy, que es la ciudad más grande de la comarca, y sin embargo Algeciras, por ser un pueblo más pequeño, al no haber estado anteriormente estas poblaciones que llegan probablemente gracias a los medios que ya se encontraban, ya que no es lo mismo empezar de cero en un lugar que no tiene nada a llegar a esta zona y ver que hay una factoría de salazones enorme que se pueden seguir aprovechando, ya que claro, hay restos también que no datan de la época de los romanos, hay restos de alimentos que son de épocas medievales, si no mal recuerdo, sí. La verdad es que una maravilla escucharlos hablar, ¿eh? Porque con esa solvencia, con esa naturalidad, es increíble, seguro que algo de culpa tiene en tus clases. David, proyectos de todo tipo, ¿no? Porque con el patrimonio y con el patrimonio local hay mucho por hacer, ¿no? Sí, muchísimo. Gracias a Dios. Yo siempre planteo los trimestres. Primero empezamos con el trimestre romano, pues decir, el origen de Algeciras. Después vamos al medieval. Pero no tampoco tenemos que olvidar ya el contemporáneo y moderno. Porque también yo soy un amante del Cristo de la Alameda. Esa capillita de abajo, que es una capillita medio olvidada, que fue medio pobre. Bueno, lo que tú quieras. Pero es un elemento fundamental en la ciudad de Algeciras. Es más, siempre les digo a ellos, cuando se construye esa iglesia, o esa capilla, vamos a decirlo así, todavía Estados Unidos no existía.
O sea, tenemos algo más antiguo que Estados Unidos en Algeciras, claro. ¿sabes? ¿No? Y ha estado viviendo allí. Claro. A poquito fue Estados Unidos, pero bueno, vamos a darlo ahí. Pero lo que quiero decir, hay tantos detalles en nuestra vida diaria de Algeciras que no conocemos y eso forma parte de nuestro patrimonio. ¿Cuántas casas antiguas de Algeciras que pasamos? Mucho por conocer, lo decía Adrián, mucho Sí, todavía muchísimo. Que está sepultado, que nos llevamos sorpresas. Lo que está sepultado. Cada vez que se levanta una piedra. Totalmente, y además con mucha alegría. Yo creo que sea así. Así de claro, fíjate, hemos hecho lo de la casa de Paco de Lucía y hemos encontrado un fragmento de la muralla con una torre, incluso con un tesoro numismático. Es increíble lo que tenemos. Y con un hallazgo también de un enterramiento de población no musulmana en época musulmana, o sea que son todo... Son todo maravillas, vamos a dejarlo ahí. Son todo hallazgos, claro, y más en una ciudad sepultada varias veces como ha sido Algeciras. Porque claro, en las clases de patrimonio tocáis, me imagino que no ha sido solo la fábrica de Salazón a lo largo del año, habéis tocado todo un poco, ¿no? Y conocer el patrimonio de aquí, ¿no? Exactamente. Mi idea ha sido, nosotros tenemos un proyecto que es andaluz, por supuesto, tenemos que conocer la mezquita de Córdoba, los elementos fundamentales de nuestro patrimonio andaluz. Pero yo me quiero volcar más en el patrimonio local. Claro. Entonces, para eso hacemos las situaciones de aprendizaje como esta que hemos hecho de nuestra ciudad, de nuestras partes y de todo lo que nos ha dado falta. Vale. Pues mira, se nos agota el tiempo, pero no me quiero ir sin una pregunta breve y rápida para ellos. Aparte de la fábrica de desalaciones, de todo el curso, Daniela, una joya del patrimonio, de la historia de Algeciras que te haya llamado especialmente la atención. Pues tanto las murallas, me gustaron un montón, pero sinceramente, de lo poco que conozco de Algeciras, porque realmente conocemos muy poco, yo creo que sigue siendo las piletas de Salazón. Por eso digo que ir a esa excursión me ha abierto mucho los ojos y realmente es que me ha gustado muchísimo la experiencia. Muy bien, en tu caso, Adrián, ¿alguna joya del patrimonio que te haya...? Pues bueno, aparte de las piletas, ¿no? Sí. Que es magnífico, ¿sabes? ¿No? Y poder visitar este sitio. Creo que también una cosa que me ha parecido siempre, bueno, desde que nos lo contó también muy curiosa, ¿no? Lo que ha dicho, la capilla esta, ¿no? De Alameda, que una construcción tan antigua que hasta el día de hoy no se ha podido restaurar y se le está dando un uso distinto, me parece tremendo que se haya podido, dentro de lo posible, restaurarla en un estado tan bueno, ¿no? Un elemento tan pequeño, que además el tamaño es este plató a lo mejor. Sí. Y no, me parece fenomenal, la verdad, que se esté luchando por reconocer el patrimonio que tenemos aquí en la ciudad de Algeciras, y espero que se sigan haciendo hallazgos más de esta magnitud y que podamos estar aquí para verlo todos, ¿no? Seguro que sí, nosotros estaremos también detrás para contarlo. Muchas gracias a los tres por venir, enhorabuena, David, es lo que te toca, y enhorabuena a ellos dos, porque la verdad es que da gusto escucharlo y da esperanza también escucharlo. Muchas gracias por venir a los tres. Vale, muchas gracias, Alejandro. Gracias. Y muchas gracias a vosotros al otro lado de las pantallas, ya habéis visto, nuevas generaciones con fuerza, con interés, con pasión por lo nuestro, por nuestra tierra, por nuestro patrimonio. Hay mimbres de sobra para decir que aquí que seguimos adelante, seguimos interesándonos por lo nuestro y poniéndolo en valor, sobre todo porque hay mucho que poner en valor y mucho valor que rescatar y que recordar. Nosotros seguiremos aquí, recordando y rescatando a través de nuestro programa de Varieté.